Cristianismo, religión o relación. Quiero que me acompañe al libro de Romanos al capítulo 7, versículos 5 y 6. Estamos en esta serie de devocionales basados en el libro de Romanos. El único deseo de nuestro corazón es que cada uno de nosotros podamos aprender y entender que la vida cristiana es un deleite, no es una carga. Poder entender que cómo a través de la justificación de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo somos justos delante de Dios. Y poder deleitarnos en nuestro diario vivir en esta vida cristiana. Acompáñame al versículo 5 y 6 del capítulo 7. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos librados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. El tema de esta mañana se denomina Respira profundo. ¿Recuerda usted aquel anuncio de televisión cuando una persona perdía los estribos, estaba desesperada o podía cometer un acto de violencia que decía, respira profundo y cuenta hasta la de 10? Muchos cristianos vivimos una vida cristiana de esta manera, llena de frustraciones, ¿verdad? Frustrada, desesperada, o que no sabemos qué hacer y de repente simple y sencillamente nos detenemos porque tenemos que contar a la de 10 para que el Espíritu Santo llegue y traiga paz a nuestra vida y no cometamos ninguna tontería. ¿Te ha sucedido que estás cansado de hacer las cosas bien, de portarte bien, ¿verdad? Y que de repente tus sueños, tus peticiones, tus deseos simple y sencillamente no llegan y no ves nada claro? La religión es como una llanta, ¿sí? Con un pequeñito agujero que de repente no nos damos cuenta, pero en nuestro caminar baja la llanta y constantemente, si tú no lo llevas al talachero, le vas a tener que estar echando aire. Así era mi vida cristiana. Cuando yo recién me convertí, recuerdo que los primeros años de mi conversión yo venía de un trasfondo a donde había aprendido que todas las cosas se lograban a través de un esfuerzo. Poder entender que la salvación no se logra a través de un esfuerzo me costó mucho trabajo, sino a través de su gracia. Y que no era necesario hacer absolutamente nada más que acercarme a Él y creerle a Él, fue algo con lo que batallé continuamente. Así es que constantemente caminaba yo por la vida y la llanta se bajaba y corriendo iba y le echaba aire, pero caminaba más adelante, la llanta se bajaba y buscaba un lugar para echarle aire, pero después la llanta se bajaba y era un vivir continuamente de esta manera. Y sabe una cosa, esto cansa, desespera. Algunas personas tratan de acercarse a Dios cumpliendo con un conjunto de reglas, de normas, de leyes, de costumbres o de doctrinas. Por ejemplo, obedeciendo los 10 mandamientos. Incluso algunos no los aprendimos en la doctrina, ¿verdad? No los memorizamos y de repente, híjole, cometíamos alguna falta de algún pecado y recordábamos ese mandamiento y venía condenación a nuestra vida y otra vez lo volvíamos y era tan difícil cumplir con todos y cada uno de estos mandamientos. Algunos otros ya en Cristo creemos que la vida cristiana o el acercarse a Dios tiene que ver con asistir fielmente a la congregación, participar de un ministerio, ¿verdad? Tener buenas obras diarias porque eso nos va a dar punto. Pero lo único que conseguimos en nuestra vida cristiana es cansarnos. ¿Por qué? Porque nos esforzamos y el esfuerzo produce cansancio.
Y más adelante frustración. Y la frustración produce desaliento o desesperanza. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que la única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y que no hay absolutamente nada que tengamos que hacer, sino que acercarnos a Él y reconocer que somos pecadores. Obedecer las reglas y las normas y las costumbres, incluso cristianas, no nos van a salvar, nos van a cansar. Cuando usted y yo creemos en Jesús, somos colmados de alivio y de gratitud. Y vivimos una vida que nos llena de gozo y que cada día nos deleita. La vida cristiana no es una carga, no es un esfuerzo sobrenatural. La vida cristiana es un deleite en Él. Levantarnos toda la mañana y en medio de la adversidad, la tribulación, los problemas, nos damos cuenta que somos más que vencedores, porque dice en este mismo libro de Romanos que nada nos podrá separar de su amor. Por eso en nuestra vida hay gratitud. Dice la palabra de Dios, cuando vivíamos tiempo pasado. Versículo 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora que somos libres, dice el versículo 6, sí, somos librados en este tiempo presente de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos prestos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu suceden varias cosas. Llevamos frutos, y los frutos son la evidencia de una vida cristiana que no es frustrada, que nos deleita día a día. En el libro de Romanos, en el versículo 4, lo vemos. Dice, por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, dice, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios, llamada frutos. Frutos para Dios. También frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Está viviendo usted esos frutos? La vida cristiana también produce frutos de justicia. En el libro de Filipenses, en el capítulo, quiero que me acompañen, Filipenses, capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La vida cristiana también produce frutos de santidad. En el libro de Romanos, en el versículo, quiero que me acompañen, vamos para allá, Romanos capítulo 6, versículo 22, 6, 22, dice la Biblia, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escúcheme bien, el ser santos y el obtener la vida eterna no es un conjunto de normas, reglas, metas que como cristianos tenemos que hacer día a día con acciones. Simple y sencillamente es un fruto que proviene de nuestra relación con Dios. Que tenga una excelente mañana. Que Dios le bendiga.